Hola a todos, bienvenidos al cuarto vídeo de la serie de nuestro viaje por el norte de Italia y la Toscana. En la descripción del vídeo encontraréis los enlaces a los vídeos anteriores. En el vídeo anterior os enseñamos Cinque Terre y desde La Spezia nos fuimos al área de autocaravanas gratuita de Camaiore. A la mañana siguiente nos levantamos temprano, ya que ese día íbamos a ver muchas cosas. Hoy os enseñamos Lucca, Pisa, Volterra, San Gimignano y Siena. Además de todo esto, en Volterra nos encontramos con un icono italiano que también os vamos a enseñar. ¡Empezamos! Salimos temprano desde Camaiore con destino a Lucca. Estacionamos en una calle cerca de la puerta de Santa Ana de la muralla de Lucca. Os dejamos las coordenadas. Es una calle de zona azul, pero es amplia para poder estacionar con autocaravana o campers. A finales de octubre estaban organizando el Hope 2022, un festival de cómics y ciencia ficción, y toda la ciudad estaba repleta de carpas con expositores del evento. Os enseñamos un mapa de Lucca con todos los expositores. En cada hueco, en cada plaza, había una carpa de algún participante, así que no pudimos ver mucho, aunque tenemos que decir que resultó interesante ver todo lo que estaban montando para el evento. Lucca está ubicada en el centro norte de Italia, entre Pisa y Florencia. Es famosa por estar rodeada por una muralla con 6 puertas que dan acceso a la ciudad, construida entre los siglos XVI y XVII, que se mantiene intacta. Hoy ha sido convertida en un parque, con 3 kilómetros para recorrer en bici o dando un paseo. Famosa su plaza del anfiteatro, construida sobre un anfiteatro del siglo II después de Cristo. El Palacio Guinighi, que alberga el Museo Nacional, y a su lado la Torre Guinighi, uno de los monumentos más famosos de Lucca, ya que tiene un jardín de encinas en su parte más alta. La Catedral de Lucca es el Duomo de San Martino. Es el templo católico más importante de la ciudad, cuya fachada está inspirada en la Catedral de Pisa. Desde Lucca tomamos rumbo a Pisa. En Pisa existen varios parkings para poder visitar la famosa torre inclinada, la catedral y el baptisterio. Hay uno específico para autocaravanas y campers, aunque se encuentra algo lejos. Tiene servicio de autobús a unos 50 metros. Nosotros aparcamos la furgo en un parking más cercano en el que no está permitido estacionar autocaravanas, aunque tras consultar al personal del parking nos dijeron que en esas fechas, finales de octubre, no había problema de estacionar para hacer la visita a Pisa. Cuando llegamos había una fila enorme, por lo que solo lo vimos desde el exterior. Os dejamos unas imágenes. Tomamos rumbo hacia la Toscana italiana en busca de pueblos con encanto. Hicimos una parada en Volterra. Justo a la entrada del pueblo hay un parking de tierra para autocaravanas y se paga como una zona azul. Volterra rodeada de murallas medievales, tierra antigua de etruscos con la Acrópolis y romanos con el teatro. Domina desde su cerro todo el valle. El Palacio del Priori, en la plaza con el mismo nombre, es el castillo más antiguo de la Toscana, modelo para la construcción del Palazzo Vecchio en Florencia.
Como os hemos dicho al principio del vídeo, en plena Plaza Priori nos encontramos con unas joyas italianas. ¿Os imagináis qué es? Estaban haciendo una sesión fotográfica de varios modelos de Lamborghini. Os dejamos con unas imágenes. Ahora nos dirigimos a San Gimignano. Aparcar en San Gimignano con una autocaravana o camper puede ser una locura, ya que tiene varios parkings, pero todos ellos para turismos. Desde la carretera hay indicaciones a un parking de autocaravanas que está bastante lejos. Hay que sacar un ticket para estacionar y con ese ticket puedes hacer uso de un autobús que va desde el pueblo y sale cada hora. A finales de octubre, que hay menos gente, pudimos aparcar en una calle al lado de los parkings. Os dejamos las coordenadas. San Gimignano es un bonito pueblo amurallado de origen medieval, conocido por su gran número de torres. Hoy en día cuenta con 13 bien conservadas, pero en sus buenos tiempos tuvo hasta 74 torres. Dimos un paseo por su laberinto de callejuelas medievales, muchas de ellas con comercios modernos. Si os gustan los helados, no podéis pasar por alto la heladería Don Dolly, que tiene el premio al mejor helado del mundo. La fila para degustarlo habla por sí misma. Desde San Gimignano tomamos rumbo a Siena. Perdimos mucho tiempo en este trayecto ya que estuvimos en un atasco casi una hora. Creemos que debió de ser un accidente y al final tuvimos que dar la vuelta y tomar otra ruta distinta. Llegamos a Siena ya de noche. En Siena hay un área de autos situada a unos 15 minutos caminando del centro. Tiene un coste de 20 € y tiene todos los servicios excepto luz. Como llegamos tarde y no teníamos mucho tiempo y al tratarse de temporada baja, aparcamos en zona azul. Visitamos Siena y pasamos la noche allí. Siena está construida sobre 3 colinas. Tiene diversas joyas arquitectónicas: el Duomo de Siena, la Basílica de Santo Domingo y, lo que más nos gustó de Siena, la Plaza del Campo. Como os hemos dicho, llegamos de noche y no pudimos entrar al Duomo ni a la Basílica, pero aprovechamos para pasear por sus calles y cenamos en la Plaza del Campo con estas fabulosas vistas. Hasta aquí el cuarto vídeo de esta serie de nuestro viaje por el norte de Italia y la Toscana. Esperamos que os haya gustado. Si es así, darle al like y suscribiros. Y no os olvidéis darle a la campanita para que os avisemos cuando publiquemos el siguiente vídeo. ¿Cuál será nuestro siguiente destino? Solo os adelantamos que los paisajes que os vamos a enseñar son de película. Nos vemos pronto.